Hay algo que descubrí hace muchos años, algo que cambió para siempre mi manera de comprender la realidad. No fue en un laboratorio, aunque pasé miles de horas entre electrodos y encefalogramas. No fue en una universidad, aunque la ciencia me dio las herramientas para explorar lo invisible. Fue en un momento de silencio absoluto, cuando mi mente dejó de luchar contra el universo y comenzó a escucharlo. Fue entonces cuando comprendí que nosotros no estamos separados de la realidad. Nosotros somos la realidad creándose a sí misma, instante tras instante, pensamiento tras pensamiento. Durante años investigué la conciencia humana con el rigor de un científico, pero también con el asombro de un niño que mira el cielo estrellado por primera vez. Estudié a curanderos, a chamanes, a personas que habían tocado algo más profundo que la superficie de la existencia. Y en cada uno de ellos encontré lo mismo, una comprensión intuitiva de que la mente no es un mero receptor pasivo de información, sino un tejedor activo de la realidad. La mente es el telar donde se entretejen los hilos del universo y cada pensamiento, cada palabra, cada intención es una puntada en ese tejido infinito. Lo que voy a compartir contigo hoy no es una fórmula mágica, no es un truco para manipular el destino como si fuera una máquina expendedora cósmica. Es algo mucho más profundo, mucho más radical. Es la comprensión de que tú y el universo no están en lados opuestos de una ecuación. Ustedes son la misma ecuación resolviéndose. Y cuando pronuncias ciertas palabras, cuando las repites con conciencia plena, no estás pidiendo nada al exterior. Estás activando algo que siempre estuvo dentro de ti, algo que estaba dormido, esperando ser reconocido. He dedicado mi vida a estudiar el cerebro, ese órgano misterioso de aproximadamente 1,5 kilos que contiene más conexiones neuronales que estrellas en nuestra galaxia. Pero déjame decirte algo que aprendí y que revolucionó mi perspectiva científica. El cerebro no genera la conciencia. El cerebro es un receptor, una antena que capta algo mucho más vasto. La conciencia está en todas partes. Es el campo fundamental del que surge todo lo demás. La materia, la energía, el tiempo, el espacio. En mi teoría sintérgica, a esto lo llamé látice, la retícula energética, una red invisible que conecta todo con todo. Cuando comprendes esto, cuando lo sientes en cada célula de tu cuerpo, tu vida cambia, porque dejas de verte como una isla aislada en un océano indiferente y comienzas a experimentarte como una ola en ese océano, inseparable de él. Ahora bien, antes de continuar, quiero pedirte algo. Si lo que estoy compartiendo resuena en ti, si sientes que algo en tu interior se está despertando mientras escuchas estas palabras, te invito a que te suscribas a este espacio. Pero más importante aún, déjame un comentario contándome qué es lo que sientes en este momento. ¿Hay algo que se está moviendo dentro de ti? ¿Alguna emoción? ¿Alguna sensación? ¿Algún recuerdo que emerge? Compártelo, porque cuando expresas lo que sientes, le das forma, y al darle forma, le das poder. Y también, si resuena contigo, regálame un like. Cada gesto de conexión es una puntada más en ese tejido que estamos creando juntos. Volvamos a lo esencial. Durante décadas me hice una pregunta que obsesionó a místicos y científicos por igual. ¿Cómo es posible que la materia inerte, los átomos sin vida, se organicen de tal manera que emerja la conciencia, la experiencia subjetiva, el yo que contempla el mundo? La ciencia materialista nos dice que la conciencia es un epifenómeno, un producto secundario de procesos químicos y eléctricos en el cerebro. Pero esa explicación nunca me satisfizo. Era como decir que la música es un producto secundario de las vibraciones de las cuerdas de un violín. Técnicamente correcto, pero completamente insuficiente. Porque la música no está en las cuerdas, la música está en la escucha, en la conciencia que la percibe y le otorga significado. Mis investigaciones con chamanes mexicanos, particularmente con Doña Pachita, me mostraron algo extraordinario. Vi cosas que la ciencia convencional calificaría de imposibles. Vi curaciones que desafiaban toda lógica médica. Vi cómo la intención enfocada de una persona podía alterar la materia,
literalmente transformar el tejido biológico. Y no estoy hablando de superstición o ilusión. Estoy hablando de fenómenos que registré, que documenté, que estudié con la misma rigurosidad con la que estudiaría cualquier otro fenómeno natural. Lo que presencié me obligó a replantear mis paradigmas. Me di cuenta de que la realidad es mucho más plástica, mucho más receptiva a la conciencia de lo que nos han enseñado. Aquí es donde entra lo que quiero compartir contigo hoy. Existe una frase, una declaración simple pero profundamente poderosa, que cuando se repite con conciencia y presencia, tiene la capacidad de reorganizar el campo energético que te rodea. No es magia, es física cuántica aplicada a la conciencia. Es neuroplasticidad llevada a su máxima expresión. Es la comprensión de que cada vez que pronuncias una palabra, estás enviando ondas de información al campo unificado de conciencia. Y ese campo responde, siempre responde. La pregunta no es si responde, sino cómo estamos programando nuestras peticiones. La frase es esta, simple y contundente: yo soy la conciencia que crea mi realidad. Ahora, antes de que tu mente racional se active y comience a generar objeciones, déjame explicarte la profundidad de esta afirmación. No es una declaración de ego, no es el yo pequeño, el yo social, el yo que se preocupa por las apariencias y el estatus. Es el yo con mayúscula, el yo esencial, el yo que existía antes de que tuvieras nombre, antes de que tuvieras historia personal, antes de que te identificaras con este cuerpo y esta mente particulares. Ese yo es pura conciencia, pura potencialidad creativa. Y cuando dices yo soy, no estás describiendo algo, estás creando algo. Las palabras yo soy son las más poderosas en cualquier idioma porque establecen identidad y la identidad determina experiencia. Cuando afirmas yo soy la conciencia que crea mi realidad, estás haciendo varias cosas simultáneamente en múltiples niveles de tu ser. A nivel neurológico, estás activando redes neuronales que refuerzan patrones de empoderamiento y agencia. Tu cerebro comienza a filtrar la realidad de manera diferente. El sistema de activación reticular, esa parte de tu cerebro que decide qué información es relevante y qué información ignorar, se reconfigura. De repente comienzas a notar oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que tu mente no había registrado porque estaba sintonizada en una frecuencia diferente. A nivel energético, algo aún más profundo ocurre. Cada célula de tu cuerpo vibra a una frecuencia específica. Y esa frecuencia está determinada no solo por factores bioquímicos, sino también por factores informativos, por los patrones de pensamiento que habitan tu mente. Cuando repites esta afirmación, estás introduciendo un nuevo patrón de información en tu campo bioenergético. Es como afinar un instrumento. Comienzas a vibrar en resonancia con aquello que afirmas. Y el universo, que es fundamentalmente vibracional, responde a esa frecuencia. Recuerdo una ocasión en la que trabajé con una mujer que llegó a mi consulta completamente desesperada. Había perdido todo, su trabajo, su matrimonio, su salud. Se sentía víctima absoluta de las circunstancias. Le pedí que hiciera algo que le pareció ridículo en ese momento. Le pedí que cada mañana, frente al espejo, repitiera 100 veces: yo soy la conciencia que crea mi realidad. Las primeras semanas fueron difíciles. Me contó que al principio sentía que estaba mintiendo, que las palabras sonaban huecas, falsas, pero le pedí que continuara, que no se rindiera. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Después de un mes, me dijo que había empezado a notar pequeños cambios. Una conversación inesperada que abrió una puerta, una idea que surgió de la nada y que se convirtió en un proyecto. Un cambio en su percepción de sí misma que alteró la manera en que los demás la veían. 6 meses después, su vida era completamente diferente. No porque el universo mágicamente le hubiera concedido deseos, sino porque ella había cambiado. Su manera de percibir, de interpretar, de responder a la vida se había transformado. Y cuando tú cambias internamente, el mundo externo no tiene más remedio que reflejar ese cambio, porque el mundo externo y el mundo interno
no son dos mundos separados, son dos caras de la misma moneda. Esto me lleva a un concepto fundamental en mi teoría sintérgica, el campo neuronal. Descubrí que cuando varias personas entran en un estado de coherencia mental, cuando sus cerebros comienzan a vibrar en frecuencias similares, se crea un campo unificado de conciencia. Y ese campo tiene propiedades que ninguno de los cerebros individuales tiene por sí solo. Es como el agua. Una molécula de agua no es húmeda. La humedad es una propiedad emergente que surge cuando tienes muchas moléculas de agua juntas. De la misma manera, la conciencia colectiva tiene propiedades que emergen de la interacción entre conciencias individuales. Cuando repites esta afirmación, no lo estás haciendo en el vacío, lo estás haciendo en conexión con un campo de conciencia que incluye a todos los seres humanos que alguna vez han existido y todos los que existirán. Estás conectándote con los sabios, con los místicos, con todos aquellos que comprendieron esta verdad fundamental. Y esa conexión te fortalece, te sostiene, te amplifica. Ahora bien, es importante comprender que repetir esta frase mecánicamente, como un loro, sin presencia, sin conciencia, no producirá los resultados que buscas. No es un mantra mágico, es una herramienta de transformación de la conciencia. Y como toda herramienta, su efectividad depende de cómo la uses. Cuando repites yo soy la conciencia que crea mi realidad, debes hacerlo con presencia total. Debes sentir cada palabra. Debes permitir que esas palabras penetren no solo en tu mente, sino en cada célula de tu cuerpo. Debes respirar con ellas. Debes permitir que te transformen. Te recomiendo que encuentres un lugar tranquilo, un espacio donde puedas estar sin interrupciones durante al menos 20 o 30 minutos. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y comienza a respirar profundamente. Con cada inhalación, imagina que estás absorbiendo luz, energía pura del universo. Con cada exhalación, imagina que estás liberando todo lo que ya no te sirve. Miedos, dudas, limitaciones autoimpuestas. Después de unos minutos de respiración consciente, comienza a repetir la frase: yo soy la conciencia que crea mi realidad. Al principio, repítela en voz alta. Deja que tu voz llene el espacio. Deja que las palabras vibren en tu garganta, en tu pecho, en todo tu ser. No te apresures. Cada repetición debe ser deliberada, consciente, cargada de intención. Después de unas 30 o 40 repeticiones en voz alta, comienza a repetirla en silencio, mentalmente, y observa qué sucede. Observa cómo tu mente responde. Es probable que al principio surjan resistencias, dudas, voces internas que te dicen que esto es absurdo, que no va a funcionar. No luches contra esas voces. Simplemente obsérvalas, reconócelas y deja que se disuelvan como nubes en el cielo y continúa con tu práctica. Lo fascinante de este proceso es que no necesitas creer en él para que funcione. Solo necesitas hacerlo. La práctica misma genera la transformación. Es como plantar una semilla. No necesitas creer que la semilla va a germinar. Solo necesitas plantarla, regarla, darle luz y la naturaleza hace el resto. Tu conciencia es como esa semilla. Ya contiene en sí misma todo el potencial para florecer. Solo necesita las condiciones adecuadas. Y estas palabras repetidas con conciencia crean esas condiciones. He estudiado el cerebro de chamanes, de meditadores avanzados, de personas que han alcanzado estados extraordinarios de conciencia, y lo que he descubierto es fascinante. En esos estados, el cerebro funciona de manera completamente diferente. Las ondas cerebrales se sincronizan. Diferentes regiones del cerebro que normalmente operan de manera independiente comienzan a comunicarse entre sí de formas nuevas. Y lo más importante, la actividad en ciertas áreas relacionadas con el sentido del yo separado disminuye. El ego se aquieta y en ese silencio emerge algo mucho más vasto, mucho más profundo. Esto es lo que sucede cuando practicas esta afirmación de manera consistente. Tu cerebro comienza a reorganizarse. Los circuitos neuronales
relacionados con la victimización, con la impotencia, con la creencia de que eres un producto de las circunstancias, comienzan a debilitarse. Y simultáneamente se fortalecen los circuitos relacionados con la agencia, con el empoderamiento, con la comprensión de que eres un co-creador activo de tu experiencia. Este no es un proceso metafórico, es un proceso físico, medible, verificable, es neuroplasticidad en acción, pero hay algo más profundo todavía. Cuando dices yo soy la conciencia que crea mi realidad, estás tocando algo que trasciende la neurología, algo que trasciende incluso la física cuántica. Estás tocando el misterio fundamental de la existencia, el hecho de que tú existes, de que hay algo en lugar de nada, de que el universo se ha organizado de tal manera que una parte de sí mismo puede contemplarse a sí misma. Eres el universo en forma humana, tomando conciencia de sí mismo. Y cuando comprendes esto visceralmente, no solo intelectualmente, todo cambia. Déjame contarte sobre otra experiencia que marcó profundamente mi comprensión de estos fenómenos. Trabajé con un grupo de personas en un experimento de conciencia colectiva. Les pedí a todos que sincronizaran su respiración y que juntos repitieran esta afirmación. Nosotros somos la conciencia que crea nuestra realidad. Lo que registramos fue extraordinario. Los electroencefalogramas de todos los participantes comenzaron a mostrar patrones de coherencia. No solo sus cerebros individuales estaban sincronizados internamente, sino que los cerebros de diferentes personas estaban sincronizados entre sí. Era como si un solo cerebro más grande, una sola mente colectiva, hubiera emergido del grupo. Y los participantes reportaron experiencias profundas. Algunos dijeron que por primera vez en sus vidas sintieron una conexión real con otros seres humanos, no una conexión superficial basada en intereses comunes o en relaciones sociales, sino una conexión esencial, un reconocimiento de que todos somos expresiones de la misma conciencia fundamental. Otros reportaron insights profundos sobre sus vidas, soluciones a problemas que los habían atormentado durante años, comprensiones que surgieron espontáneamente en ese estado de coherencia colectiva. Esto me lleva a un punto crucial. Cuando practicas esta afirmación, cuando la repites 100 veces con presencia y conciencia, no estás solo. Estás participando en un campo colectivo de transformación. Hay miles, quizás millones de personas en todo el mundo que están despertando a esta verdad, que están comprendiendo que la realidad no es algo fijo e inmutable, sino algo fluido, maleable, receptivo a la conciencia. Y cada vez que uno de nosotros practica, cada vez que uno de nosotros se compromete con esta transformación, fortalecemos el campo para todos los demás. Hay una pregunta que muchas personas me han hecho a lo largo de los años. Jacobo, si realmente somos los creadores de nuestra realidad, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué la gente crea experiencias dolorosas para sí misma? Es una pregunta profunda y merece una respuesta honesta. La realidad es que la mayoría de las personas no están creando conscientemente. Están operando en piloto automático, dirigidas por programas inconscientes, por creencias heredadas, por miedos no examinados. Están creando, sí, porque no podemos no crear. La creación es inherente a la conciencia, pero están creando desde la inconsciencia. Imagina que tu mente es como un jardín. Si no lo cultivas conscientemente, no significa que nada va a crecer. Al contrario, crecerán malezas, plantas silvestres, lo que sea que el viento traiga. De la misma manera, si no diriges conscientemente tus pensamientos, tus creencias, tus palabras, tu mente creará por defecto, pero creará basándose en programación antigua, en patrones reactivos, en miedos primitivos. El propósito de esta práctica es traer conciencia al proceso de creación. Es tomar el control del jardín de tu mente y decidir deliberadamente qué quieres cultivar ahí. Cuando repites, yo soy la conciencia que crea mi realidad 100 veces, estás haciendo varias cosas simultáneamente. Primero, estás
interrumpiendo el diálogo interno habitual, esa charla mental incesante que la mayoría de las personas experimentan y que generalmente está dominada por preocupaciones, juicios y narrativas limitantes. Al introducir esta nueva narrativa, esta nueva verdad, estás creando un patrón de interrupción. Segundo, estás instalando un nuevo programa, una nueva creencia fundamental que reemplazará gradualmente las creencias limitantes antiguas. Y tercero, estás entrenando tu atención, tu capacidad de enfocarte, de mantener una intención clara a pesar de las distracciones internas y externas. Este último punto es crucial. Vivimos en una época de distracción masiva. Nuestras mentes son bombardeadas constantemente, con información, con estímulos, con demandas por nuestra atención. Y en ese caos perdemos el contacto con nuestro centro, con esa parte de nosotros que es tranquila, que es sabia, que sabe exactamente qué necesitamos para crecer y evolucionar. Esta práctica es un antídoto contra esa fragmentación. Es un acto de reclamación de tu poder de atención, que es fundamentalmente tu poder de creación. La atención es la moneda del universo. Lo que sea que le des tu atención, crece. Si le das tu atención a tus miedos se magnifican. Si le das tu atención a tus posibilidades se expanden. Es así de simple, aunque no siempre es fácil. Porque hemos sido condicionados durante toda nuestra vida a enfocarnos en lo que está mal, en lo que falta, en los peligros potenciales. Este condicionamiento tiene sentido desde una perspectiva evolutiva. Nuestros ancestros, que estaban constantemente alertas a los peligros, tenían más probabilidades de sobrevivir. Pero en el mundo moderno, este sesgo hacia la negatividad ya no nos sirve. De hecho, nos limita tremendamente. Cuando practicas esta afirmación, estás reentrenando tu cerebro para enfocarse en lo que es posible, en lo que puedes crear, en tu poder inherente como conciencia. Y con el tiempo, este nuevo enfoque se vuelve natural, automático. Ya no tienes que esforzarte por pensar positivamente. Tu mente gravitará naturalmente hacia pensamientos de empoderamiento, de creatividad, de posibilidad. Permíteme compartir algo más sobre la mecánica de esta práctica. El número 100 no es arbitrario. Hay algo especial en la repetición. En muchas tradiciones espirituales se utilizan mantras que se repiten 108 veces o múltiplos de ese número. La razón es que la repetición tiene un efecto acumulativo en la conciencia. Las primeras repeticiones son superficiales, tu mente está distraída, tu atención vaga, pero a medida que continúas, algo comienza a cambiar, te adentras más profundamente. Las palabras comienzan a resonar de manera diferente. Y para cuando llegas a las últimas repeticiones, puede que entres en un estado alterado de conciencia, un estado en el que la barrera entre tu mente consciente y tu mente inconsciente se vuelve más permeable. Es en ese estado donde ocurre la verdadera transformación. Porque el inconsciente es donde residen los programas profundos, las creencias fundamentales que gobiernan tu comportamiento. Cuando logras implantar una nueva verdad en tu inconsciente, cuando la afirmación "yo soy la conciencia que crea mi realidad" se convierte en una creencia inconsciente. Entonces todo en tu vida comienza a reorganizarse para reflejar esa nueva creencia. He visto esto suceder una y otra vez. Personas que llegan a mí sintiéndose completamente atrapadas en sus circunstancias, convencidas de que no hay salida, de que su destino está sellado. Y después de practicar esta afirmación consistentemente durante semanas o meses, su vida se transforma de maneras que nunca hubieran imaginado. No porque haya ocurrido un milagro externo, sino porque el milagro ocurrió internamente. Cambiaron su conciencia, y al cambiar su conciencia cambiaron su realidad. Esto nos lleva a una pregunta filosófica profunda. ¿Qué es la realidad? Durante siglos hemos asumido que la realidad es algo objetivo, algo que existe ahí fuera independientemente de nosotros, y que nuestra tarea como seres conscientes es simplemente percibir esa realidad lo más acuradamente posible. Pero tanto la física cuántica
como las tradiciones místicas nos dicen algo diferente. Nos dicen que el observador y lo observado no son entidades separadas. Nos dicen que el acto mismo de observar influye en lo que es observado. En mecánica cuántica, esto se conoce como el problema de la medición. Antes de que observes una partícula subatómica, existe en un estado de superposición, en todas las posiciones posibles simultáneamente. Es solo cuando la observas que colapsa en una posición específica. Ahora, esto puede sonar como algo que solo ocurre en el reino microscópico de las partículas, pero la realidad es que tú y yo estamos hechos de esas partículas. Y si esas partículas se comportan de esa manera, entonces a algún nivel nosotros también. A algún nivel existimos en múltiples estados potenciales y es nuestra conciencia, nuestra observación, nuestra atención la que colapsa esas potencialidades en una realidad específica. Esta es la base científica de lo que estoy compartiendo contigo. No es pensamiento mágico, no es wishful thinking, es una comprensión profunda de cómo funciona realmente la realidad. Y cuando comienzas a aplicar esta comprensión de manera práctica, cuando comienzas a usar tu conciencia deliberadamente para elegir qué potencialidad vas a colapsar en tu experiencia, te conviertes en un creador consciente. La frase "yo soy la conciencia que crea mi realidad" no es solo una afirmación, es una declaración de identidad, es un reconocimiento de tu verdadera naturaleza. No eres tu cuerpo, aunque tienes un cuerpo. No eres tus pensamientos, aunque generas pensamientos. No eres tus emociones, aunque experimentas emociones. Eres la conciencia que testimonia todo eso, que contiene todo eso, que le da significado a todo eso. Y esa conciencia no está limitada por tu cráneo, no está confinada a tu cerebro. Es vasta, infinita, conectada con todo lo que existe. En mis estudios de chamanes y curanderos, encontré que todos ellos, independientemente de su cultura o tradición, comparten esta comprensión fundamental. Ellos saben que la realidad es maleable, saben que la intención enfocada puede alterar el curso de los eventos, saben que existe una inteligencia universal que responde a nuestra participación consciente. Y utilizan este conocimiento de manera práctica para sanar, para transformar, para crear. Doña Pachita, la curandera con la que trabajé extensamente, me enseñó algo que nunca olvidaré. Me dijo: Jacobo, la mayoría de las personas viven dormidas. Creen que son pequeñas, limitadas, separadas, pero la verdad es que cada uno de nosotros es un aspecto del gran misterio, un punto focal a través del cual el universo se experimenta a sí mismo. Cuando despiertas esa verdad, cuando vives desde esa comprensión, todo es posible. Las leyes que crees que te limitan dejan de tener poder sobre ti, porque comprendes que esas leyes son construcciones mentales, acuerdos colectivos, pero no son la realidad última. Esas palabras resonaron profundamente en mí porque coincidían perfectamente con lo que estaba descubriendo en mis investigaciones científicas. El universo no es una máquina mecánica gobernada por leyes rígidas e inmutables. Es un organismo vivo, consciente, en constante evolución, y nosotros no somos engranajes en esa máquina. Somos co-creadores, participantes, activos en el despliegue de la realidad. Cuando repites "yo soy la conciencia que crea mi realidad" 100 veces, estás alineándote con esa verdad profunda, estás recordándole a tu ser en todos sus niveles, consciente e inconsciente, físico y energético, individual y colectivo, quién eres realmente. Y ese recordatorio, ese reconocimiento, esa reconexión con tu esencia, tiene el poder de transformar todo. Ahora, quiero ser claro sobre algo. Esta práctica no es una varita mágica que hará que instantáneamente se materialicen todas tus fantasías. No funciona así. Lo que hace es cambiar tu frecuencia vibratoria, tu estado de conciencia. Y desde ese nuevo estado comienzas a percibir opciones que antes no veías, a tomar decisiones diferentes, a actuar de maneras que están alineadas con lo que realmente deseas crear. Los cambios externos son el resultado de la transformación interna. Piénsalo de esta manera. Si plantas una semilla de roble,
No puedes esperar que al día siguiente tengas un árbol gigante. La semilla necesita tiempo para germinar, para echar raíces, para crecer. Pero si la plantas en buena tierra, si la riegas regularmente, si le das luz, ese roble eventualmente surgirá. Es inevitable, es la naturaleza de la semilla. De la misma manera, cuando plantas esta verdad en tu conciencia, cuando la nutres con práctica diaria, con fe, con paciencia, los resultados son inevitables. Tu realidad se transformará para reflejar tu nueva conciencia. Uno de los obstáculos más grandes que las personas enfrentan en este camino es la impaciencia. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea. Queremos resultados ya, ahora, inmediatamente. Y cuando esos resultados no se materializan tan rápido como esperamos, nos desanimamos, abandonamos la práctica y volvemos a nuestros patrones antiguos. Pero la transformación real requiere tiempo, requiere consistencia, requiere fe, no ciega, sino basada en la comprensión de que estás trabajando con leyes naturales, con principios que han sido verificados tanto por la ciencia como por la experiencia mística. Te invito a que te comprometas con esta práctica durante al menos 40 días. 40 días es el tiempo que generalmente toma para que se forme un nuevo hábito, para que un nuevo patrón neural se establezca firmemente en tu cerebro. Durante esos 40 días, practica la repetición de esta afirmación al menos una vez al día, preferiblemente a la misma hora, para crear un ritmo, una estructura que apoye tu transformación. Y observa. Observa qué sucede en tu vida externa, pero más importante, observa qué sucede en tu vida interna. Observa cómo cambia tu diálogo interno. Observa cómo empiezas a responder diferente a los desafíos. Observa cómo comienzas a sentirte más centrado, más empoderado, más conectado con tu propósito. También es importante que mantengas un diario durante este proceso. Escribe tus experiencias, tus insights, los cambios que observas, porque a veces los cambios son sutiles, graduales, y si no los documentas, puedes no darte cuenta de cuán lejos has llegado. El diario también sirve a otro propósito. Al escribir sobre tu experiencia, estás procesándola conscientemente, estás dándole forma, estás integrándola más profundamente en tu ser. Hay otro aspecto de esta práctica que quiero mencionar. Cuando repites esta afirmación, estás no solo influyendo en tu propia realidad, sino también contribuyendo al campo colectivo. Cada acto de despertar consciente, cada persona que recuerda su verdadera naturaleza como conciencia creadora, eleva la vibración del campo colectivo humano. Es como agregar una gota de tinte a un vaso de agua. Una gota puede parecer insignificante, pero suficientes gotas transformarán el color del agua completamente. Estamos viviendo en un momento crucial en la historia humana. Enfrentamos desafíos enormes como especie y como planeta. Y la solución a esos desafíos no vendrá solo de la tecnología o de la política. Vendrá de un cambio fundamental en la conciencia, de un despertar colectivo a nuestra verdadera naturaleza y a nuestra interconexión con todo lo que existe. Cada persona que practica, cada persona que despierta, es un catalizador para ese cambio colectivo. Déjame compartir algo sobre la naturaleza del destino. Muchas personas creen que el destino es algo fijo, algo predeterminado, como si fuera un guión escrito antes de que naciéramos y nuestra única opción es seguirlo. Pero yo he llegado a una comprensión diferente. El destino es potencial, no predeterminación. Es como una partitura musical. Las notas están ahí, las posibilidades existen, pero la manera en que tocas esa música, la interpretación que le das, el sentimiento que imprimes en cada nota, eso depende completamente de ti. Cuando digo que puedes alinear el destino a tu favor, no estoy diciendo que puedes manipular fuerzas externas para que hagan tu voluntad. Estoy diciendo que puedes alinearte tú con las corrientes más profundas del universo, con el flujo natural de la existencia, y cuando lo haces, lo que experimentas como destino se convierte en algo que co-creas momento a momento. La palabra destino
viene del latín destinare, que significa establecer firmemente, hacer estar firme. Pero, ¿quién establece? ¿Quién hace estar firme? La respuesta es tú, a través de tu conciencia, a través de tus elecciones, a través de la calidad de tu atención. Cada pensamiento que piensas, cada palabra que pronuncias, cada acción que realizas, está estableciendo tu destino, no en algún futuro lejano, sino aquí, ahora, en este instante preciso. Recuerdo un experimento que realicé hace años. Reuní a dos grupos de personas con situaciones de vida similares, enfrentando desafíos comparables. A un grupo le pedí que durante 3 meses practicara esta afirmación diariamente: yo soy la conciencia que crea mi realidad. Al otro grupo, el grupo control, no le di ninguna instrucción especial. Después de 3 meses, las diferencias eran notables. El grupo que practicó la afirmación reportó mejoras significativas en múltiples áreas de sus vidas: relaciones, salud, situación económica, bienestar emocional. Pero más importante que las mejoras externas fue el cambio en su percepción. Se sentían más en control, más esperanzados, más capaces de enfrentar los desafíos de la vida. El grupo control, por otro lado, mostró poco cambio. Algunos incluso reportaron que su situación había empeorado, no porque el universo los estuviera castigando, sino porque permanecieron en el mismo estado de conciencia, el mismo patrón de pensamiento, y por lo tanto continuaron creando más de lo mismo. Este experimento confirmó algo que yo había sospechado durante mucho tiempo. No son nuestras circunstancias las que determinan nuestra experiencia, sino nuestra conciencia de esas circunstancias. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió los campos de concentración nazis, llegó a una conclusión similar. Él observó que en medio de las condiciones más horribles imaginables, algunos prisioneros mantenían su dignidad, su humanidad, su esperanza, mientras que otros, en las mismas circunstancias exactas, se derrumbaban. La diferencia no estaba en las circunstancias externas, que eran igualmente terribles para todos. La diferencia estaba en lo que él llamó la última de las libertades humanas: la capacidad de elegir la actitud de uno hacia cualquier conjunto de circunstancias. Esto es lo que estoy compartiendo contigo. Esta libertad fundamental, esta capacidad innata que todos tenemos de elegir conscientemente cómo vamos a relacionarnos con la vida. Y cuando eliges relacionarte con la vida desde el reconocimiento de que tú eres conciencia creadora, todo se transforma. No es que los desafíos desaparezcan, es que tu relación con ellos cambia fundamentalmente. Dejas de verte como víctima y comienzas a verte como aprendiz, como creador, como conciencia en evolución. En la teoría sintérgica propongo que existe un campo de información que permea todo el universo. A este campo lo llamé el látice, la retícula. Este campo es anterior a la materia, anterior a la energía. Es la matriz fundamental de la que surge todo lo demás. Y cada uno de nosotros está conectado a este campo. Somos como puntos de acceso, como terminales que pueden tanto recibir información del campo como transmitir información hacia él. Cuando repites yo soy la conciencia que crea mi realidad con presencia y convicción, estás enviando una señal al campo, estás transmitiendo una frecuencia específica de información. Y el campo, que es inteligente, que es responsivo, que está vivo, responde a esa señal. Comienza a organizarse de maneras que reflejan tu nueva frecuencia. Esto no es metafísica abstracta, es una descripción de cómo funciona realmente la realidad en su nivel más fundamental. Los físicos cuánticos han descubierto algo llamado entrelazamiento cuántico. Es el fenómeno por el cual dos partículas, una vez que han interactuado, permanecen conectadas instantáneamente sin importar la distancia que las separe. Si alteras el estado de una, la otra responde inmediatamente, incluso si están en lados opuestos del universo. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, porque lo encontraba perturbador. Violaba su sentido de cómo debería funcionar el universo.
Pero experimento tras experimento ha confirmado que esto es real, el entrelazamiento cuántico existe. Ahora, si las partículas subatómicas están entrelazadas de esta manera, no es razonable suponer que nosotros, que estamos hechos de esas partículas, también estamos entrelazados. ¿Que existe una conexión fundamental entre todos nosotros, entre nosotros y todo lo que existe? Yo creo que sí. Y más que creer, he visto evidencia de esto en mis investigaciones. He visto cómo la intención de una persona puede afectar el estado fisiológico de otra persona a distancia. He visto cómo grupos de personas meditando juntos pueden influir en eventos aparentemente aleatorios. Todo esto apunta a una conclusión inevitable. No estamos separados. La separación es una ilusión, aunque una ilusión muy convincente. En realidad, somos como olas en el océano. Cada ola parece separada, tiene su propia forma, su propio movimiento, pero fundamentalmente todas las olas son el océano. No existe una ola sin el océano. Y el océano no está completo sin cada una de sus olas. Cuando comprendes esto, cuando lo sientes visceralmente, tu vida se transforma. Porque dejas de operar desde un lugar de miedo, de carencia, de competencia. Comienzas a operar desde un lugar de abundancia, de conexión, de cooperación. Te das cuenta de que cuando ayudas a otro te estás ayudando a ti mismo, porque no hay separación real entre tú y el otro. Cuando dañas a otro, te estás dañando a ti mismo. Por la misma razón, esta comprensión es la base de toda ética genuina, de toda moralidad auténtica. No necesitas que un libro sagrado o una autoridad externa te diga cómo comportarte. Cuando reconoces tu unidad fundamental con todo lo que existe, el comportamiento ético surge naturalmente. No puedes querer dañar a otro porque reconoces que ese otro eres tú en una forma diferente. Volvamos a la práctica. Cuando estés repitiendo, yo soy la conciencia que crea mi realidad, puede ser útil visualizar. La visualización es una herramienta poderosa porque el cerebro no distingue claramente entre una experiencia imaginada vívidamente y una experiencia real. Los mismos circuitos neuronales se activan en ambos casos. Esto es porque los atletas de élite usan la visualización como parte de su entrenamiento. Se visualizan a sí mismos ejecutando perfectamente sus movimientos y esa visualización se traduce en mejor rendimiento real. Entonces, mientras repites la afirmación, visualízate como quieres ser, viviendo la vida que deseas crear. No te enfoques en los detalles específicos, porque la mente lógica a menudo se interpone cuando intentamos especificar demasiado. En su lugar, enfócate en el sentimiento, en la cualidad de la experiencia, cómo se siente vivir desde tu pleno poder como conciencia creadora. ¿Cómo se siente estar en flujo con el universo, co-creando tu realidad momento a momento? Sumérgete en ese sentimiento. Permítete experimentarlo ahora, no en algún futuro hipotético, sino en este momento presente. Porque aquí está el secreto. El futuro no existe excepto como potencial en el campo cuántico. El pasado ya no existe excepto como memoria. Lo único que existe realmente es el ahora, este momento presente. Y en este momento presente tienes la capacidad de elegir quién eres, cómo percibes, cómo respondes. Y esas elecciones en el ahora determinan tu experiencia del siguiente ahora y del siguiente y del siguiente. El futuro no es algo que llegas, es algo que creas, momento presente a momento presente. Esta es una de las enseñanzas más profundas que he recibido tanto de mis investigaciones científicas como de mis experiencias con maestros espirituales. El tiempo no es lineal de la manera en que normalmente pensamos que es. Es más fluido, más maleable. Tu futuro no está fijo. Tu pasado, en cierto sentido, tampoco está fijo, porque el significado que le das a tus experiencias pasadas cambia basándose en tu conciencia presente. Puedes reinterpretar tu pasado desde tu comprensión actual y al hacerlo liberar energía que estaba atrapada en viejas narrativas limitantes. Muchas personas cargan con traumas del pasado, con heridas que nunca sanaron completamente.
y esas heridas no curadas influyen en su presente, limitando lo que creen que es posible para ellos. Pero cuando practicas esta afirmación, cuando te reconoces como conciencia creadora, comienzas a liberar esas ataduras. No porque el pasado cambie objetivamente, sino porque tu relación con el pasado cambia. Dejas de identificarte como víctima de tu historia y comienzas a verte como el autor de tu narrativa. Y como autor tienes el poder de reescribir, de reinterpretar, de extraer nuevos significados. He trabajado con personas que sufrieron abusos terribles en su infancia. Y aunque no podemos cambiar lo que sucedió, podemos cambiar completamente el significado y el poder que esos eventos tienen en el presente. Algunas de estas personas, a través de este trabajo de reconocimiento de sí mismas como conciencia creadora, han logrado transformar su trauma en sabiduría, su dolor en compasión. Han tomado la experiencia más oscura de sus vidas y la han alquimizado en una fuente de fortaleza y propósito. Esto no es minimizar el dolor real que experimentaron, es honrar su capacidad inherente de transformación, su resiliencia, su poder como conciencia, porque la conciencia no puede ser dañada fundamentalmente. El cuerpo puede ser dañado, la psique puede ser herida, pero la conciencia en sí misma es indestructible. Es la base eterna, el testigo silencioso que permanece intacto sin importar lo que suceda en la superficie de la experiencia. Cuando te anclas en esa conciencia, cuando te identificas con esa parte eterna de ti mismo, en lugar de con las circunstancias cambiantes de tu vida, encuentras una paz que trasciende el entendimiento. No es la paz de la ausencia de desafíos, es la paz de saber en lo más profundo de tu ser que eres más grande que cualquier desafío, que eres la conciencia que puede contener cualquier experiencia sin ser definida por ella. Esta práctica de repetir yo soy la conciencia que crea mi realidad es, en última instancia, una práctica de recuerdo. No estás aprendiendo algo nuevo. Estás recordando algo que siempre has sabido en el nivel más profundo de tu ser, algo que olvidaste en el proceso de socialización, de educación, de adaptación al mundo. Estás recordando tu verdadera naturaleza. Los bebés, antes de que desarrollen un sentido de ego separado, viven desde este lugar naturalmente. No tienen la creencia de que son entidades separadas, desconectadas del resto de la existencia. Se experimentan a sí mismos como continuos con todo, y si observas a un bebé, verás una cualidad de presencia, de estar completamente en el momento, que la mayoría de los adultos hemos perdido. Esta práctica es una forma de recuperar esa presencia, esa conexión, esa naturalidad, pero ahora conscientemente, con plena conciencia. En las tradiciones místicas de muchas culturas, este proceso se describe como despertar. Y es un término apropiado porque la mayoría de las personas viven en una especie de sueño, un trance colectivo, donde hemos acordado que la realidad es de cierta manera y nunca cuestionamos ese acuerdo. Despertar es salir de ese trance, ver directamente, pensar por ti mismo, experimentar la realidad sin el filtro de las creencias heredadas. Y cuando despiertas, cuando te reconoces como conciencia creadora, desarrollas lo que yo llamo percepción sintérgica. Es una forma de percibir en la que ves no solo los objetos separados, sino también las conexiones entre ellos, los patrones que los unen, el campo unificado del que todos emergen. Es como mirar un tapiz. La mayoría de las personas ven solo los hilos individuales, pero con percepción sintérgica ves el patrón completo, el diseño que emerge de la interacción de todos los hilos. Esta percepción expandida cambia fundamentalmente cómo navegas por la vida. Comienzas a ver oportunidades donde antes veías solo obstáculos. Comienzas a reconocer sincronicidades, esos eventos aparentemente coincidentes, que en realidad son manifestaciones del campo respondiendo a tu conciencia. Comienzas a confiar en un flujo más profundo, en una inteligencia más grande que tu mente individual. Carl Jung
habló de la sincronicidad como coincidencia significativa. Eventos que están conectados no por causalidad, sino por significado. Y cuanto más practicas, cuanto más te alineas con tu naturaleza como conciencia creadora, más sincronicidades comienzas a experimentar. Piensas en alguien y esa persona te llama. Necesitas cierta información y un libro con esa información aparece en tu camino. Estás luchando con un problema y la solución llega de una fuente completamente inesperada. Estas no son coincidencias, son la manera en que el universo se comunica contigo, la manera en que el campo responde a tu conciencia. Y cuando empiezas a reconocer y honrar estas sincronicidades, cuando empiezas a seguir estos hilos de significado, tu vida se convierte en una aventura extraordinaria. Cada día trae nuevas sorpresas, nuevas revelaciones, nuevas confirmaciones de que verdaderamente estás co-creando tu realidad con el universo. Pero déjame ser claro sobre algo. Esta práctica no es una escapatoria de la vida. No es una forma de evitar responsabilidad o de culpar al universo cuando las cosas no salen como esperabas. Al contrario, es la aceptación más profunda posible de responsabilidad. Estás reconociendo que tú, en algún nivel, consciente o inconscientemente, estás involucrado en la creación de todo lo que experimentas. Y si lo creaste, puedes recrearlo. Si no te gusta lo que estás experimentando, tienes el poder de cambiar tu conciencia y por lo tanto de cambiar tu experiencia. Esto puede sonar abrumador al principio, puede parecer una carga demasiado grande, pero en realidad es profundamente liberador. Porque si eres responsable de tu experiencia, entonces no eres víctima. No estás a merced de fuerzas externas caprichosas. Tienes poder, verdadero poder, el poder de transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Recuerdo una época en mi propia vida cuando enfrenté una crisis profunda. Todo lo que había construido parecía estar desmoronándose. Mi carrera estaba en peligro, mis relaciones eran tensas, mi salud estaba sufriendo y en medio de esa oscuridad tuve una revelación. Me di cuenta de que estaba tan enfocado en lo externo, en tratar de controlar las circunstancias, en hacer que las cosas salieran de cierta manera, que había perdido contacto con mi centro, con mi verdadera naturaleza como conciencia. Entonces hice algo radical. Dejé de luchar, dejé de tratar de controlar. En su lugar, me volví hacia adentro. Comencé a practicar exactamente lo que te estoy compartiendo ahora. Y algo extraordinario sucedió. No es que mis circunstancias externas cambiaran inmediatamente, pero mi relación con esas circunstancias cambió completamente. Dejé de experimentarlas como problemas que necesitaban ser resueltos y comencé a experimentarlas como oportunidades de crecimiento, como invitaciones del universo a expandir mi conciencia, a profundizar mi comprensión. Y desde ese nuevo estado de conciencia, las soluciones comenzaron a emerger naturalmente. Oportunidades que no había visto antes se volvieron visibles. Personas que podían ayudar aparecieron en mi vida. Y en unos meses no solo había navegado la crisis, sino que había salido de ella más fuerte, más sabio, más conectado con mi propósito que nunca. Esa experiencia me enseñó visceralmente algo que había sabido intelectualmente, que la transformación externa siempre comienza con la transformación interna. No puedes cambiar el mundo directamente. Solo puedes cambiar tu conciencia. Pero cuando cambias tu conciencia, el mundo no tiene más remedio que cambiar en respuesta, porque el mundo no es algo separado de ti. Es tu conciencia proyectada, manifestada en forma material. Esta es la magia real. No la magia de los trucos y las ilusiones, sino la magia de la participación consciente en la creación de la realidad. Y está disponible para todos, no solo para unos pocos elegidos o iluminados. Está disponible para ti, ahora mismo, en este momento. Lo único que se requiere es que te reconozcas a ti mismo por lo que realmente eres. Conciencia infinita, creativa, expresándose en esta forma particular, en este momento particular, por razones que quizás aún no comprendes completamente, pero que son profundamente significativas. Cuando llegas al final de las 100 repeticiones, no termines abruptamente.
Tómate unos momentos en silencio. Simplemente siéntate, respira y permite que la energía de la práctica se asiente en ti. Podrías sentir sensaciones en tu cuerpo, hormigueo, calor, expansión. Podrías tener insights repentinos, comprensiones que emergen espontáneamente, o podrías simplemente sentir paz, una quietud profunda. Cualquiera que sea tu experiencia, acéptala sin juicio. No hay una forma correcta o incorrecta de sentir. Y después, gradualmente, abre los ojos si los tenías cerrados. Mira a tu alrededor. Observa si algo parece diferente. A veces, después de una práctica profunda, los colores parecen más vivos, los sonidos más claros, como si te hubieras limpiado un velo de percepción que no sabías que estaba ahí. Esta es percepción sintérgica comenzando a activarse. A medida que avanzas en tu práctica diaria, comenzarás a notar cambios. Algunos serán sutiles, una sensación de mayor calma, una mayor capacidad de manejar el estrés, una mejora en tus relaciones. Otros podrían ser más dramáticos, oportunidades inesperadas, cambios significativos en tus circunstancias, soluciones a problemas de larga data, pero no te apegues a resultados específicos. El apego es la antítesis de la creación consciente. Cuando te apegas, introduces tensión y la tensión bloquea el flujo natural. En su lugar, practica lo que yo llamo intención relajada. Sé claro sobre lo que deseas crear, mantén esa visión en tu conciencia, pero luego suelta, confía, permite. Es como lanzar una flecha. Apuntas con precisión, tensas el arco y luego sueltas. Una vez que la flecha sale, no la persigues, no intentas controlar su vuelo, confías en que la física hará su trabajo. De la misma manera, una vez que has plantado tu intención en el campo con tu práctica, confía en que las leyes de la conciencia harán su trabajo. Esta confianza no es pasividad. No significa que te sientas y esperes que el universo te entregue todo en una bandeja de plata. Significa que actúas desde la inspiración, desde el flujo, en lugar de desde el miedo o la desesperación. Cuando surge una acción clara, la tomas. Cuando surge una oportunidad, la aprovechas. Pero no estás forzando, no estás empujando contra la resistencia. Estás bailando con la vida, moviéndote con sus ritmos naturales. He observado que las personas que tienen más éxito en esta práctica son aquellas que combinan disciplina con rendición. Disciplina en mantener su práctica diaria, en no saltarse días, en tomárselo en serio, y rendición en soltar el control sobre cómo y cuándo se manifestarán los resultados. Es un equilibrio delicado, una danza entre hacer y ser, entre esfuerzo y gracia. Hay un concepto en el taoísmo llamado Wu Wei, que a veces se traduce como acción sin acción o esfuerzo sin esfuerzo. No significa literalmente no hacer nada, significa actuar en armonía con el Tao, con el flujo natural del universo. De tal manera que tu acción no encuentra resistencia. Es como navegar un río. Puedes remar furiosamente contra la corriente y agotarte sin llegar muy lejos. O puedes usar las corrientes, trabajar con el flujo del río y moverte con facilidad y gracia. Esta práctica te enseña Wu Wei. Te enseña a discernir entre la acción que surge de tu ego, de tu necesidad de controlar, y la acción que surge de tu sabiduría más profunda, de tu conexión con el campo. La acción del ego se siente forzada, tensa, urgente. La acción de la sabiduría se siente natural, fluida, incluso inevitable. Aprendes a confiar en esa última. También quiero hablarte sobre el papel de las emociones en este proceso. Las emociones no son obstáculos para la creación consciente. Son, de hecho, el lenguaje mediante el cual tu cuerpo se comunica con tu conciencia. Cada emoción tiene información valiosa. El miedo te dice que percibes una amenaza. La ira te dice que se ha cruzado un límite. La tristeza te dice que hay una pérdida que necesita ser procesada. La alegría te dice que estás en alineación. Cuando practicas esta afirmación, pueden surgir emociones. Quizás al principio sientas resistencia, escepticismo,
incluso enojo. Parte de ti no quiere creer que tienes este poder, porque si lo tienes, entonces también eres responsable de las cosas que no te gustan en tu vida. Eso puede ser incómodo, está bien. Permite que esas emociones estén presentes. No las reprimas, no las juzgues, simplemente obsérvalas, siéntelas completamente y continúa con tu práctica. Con el tiempo, las emociones cambiarán. Podrías comenzar a sentir esperanza, excitación, una sensación de posibilidad expandiéndose. Estas son señales de que tu conciencia está cambiando, de que estás comenzando a alinearte con tu verdadera naturaleza. Honra esas emociones también. Permítete sentirlas plenamente, porque las emociones positivas no son solo placenteras, son energizantes. Cuando te sientes esperanzado y emocionado, tienes más energía para actuar, para crear, para participar plenamente en tu vida. En última instancia, esta práctica te llevará más allá de las emociones, a un lugar de ecuanimidad profunda. No es que dejes de sentir, es que dejas de ser dirigido exclusivamente por tus emociones. Te conviertes en el testigo de tus emociones, capaz de sentirlas completamente sin ser arrastrado por ellas. Es una libertad extraordinaria, porque cuando no eres esclavo de tus emociones, cuando puedes sentirlas sin ser controlado por ellas, tienes acceso a una sabiduría más profunda, a una inteligencia que trasciende la respuesta emocional reactiva. Quiero compartir contigo una última reflexión antes de que cierres este momento de profunda conexión conmigo, con estas ideas, contigo mismo. El viaje de despertar, el viaje de reconocerte como conciencia creadora no es un destino al que llegas. Es un proceso continuo, una expansión que nunca termina. Siempre hay más profundidad, más altura, más amplitud de conciencia disponible para explorar. Y eso es hermoso. Significa que nunca te aburrirás, que siempre habrá nuevos horizontes, nuevas dimensiones de experiencia. Entonces no te presiones para llegar a algún lugar. No hay lugar al cual llegar. Solo hay el despliegue continuo de tu conciencia, momento a momento. Cada práctica, cada repetición de esta afirmación es un paso en ese despliegue. Cada insight, cada transformación es una revelación de lo que siempre has sido, pero quizás no habías reconocido completamente. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Aunque la práctica es individual, aunque el trabajo de transformación es profundamente personal, estamos todos conectados en este proceso. Cada persona que despierta hace más fácil que la siguiente persona despierte. Cada transformación individual contribuye a la transformación colectiva. Somos todos nosotros parte de un organismo más grande, la conciencia humana evolucionando, despertándose a sí misma, recordando su verdadera naturaleza. Entonces cuando practiques, cuando repitas, yo soy la conciencia que crea mi realidad, sabe que lo haces no solo por ti mismo, lo haces por todos nosotros, por la humanidad, por el planeta, por la evolución misma de la conciencia en este rincón del universo, y eso le da a tu práctica un significado, un propósito que trasciende tus necesidades y deseos individuales. Te conecta con algo más grande, más vasto, más significativo. Este es el regalo más profundo de esta práctica. No solo la transformación de tu vida personal, aunque eso sucederá, es el reconocimiento de que tu vida personal está inseparablemente entretejida con la vida del todo, que tu bienestar y el bienestar del mundo son uno, que tu despertar y el despertar de la humanidad son inseparables. Desde ese reconocimiento vives de manera diferente. Tus elecciones se vuelven más conscientes, más compasivas, tu corazón se abre, tu mente se expande y tu vida se convierte en una expresión de amor, no el amor sentimental y romántico, aunque ese también tiene su lugar, sino el amor como principio fundamental del universo, como la fuerza que une todas las cosas, como la verdad más profunda de la existencia. Yo soy la conciencia que crea mi realidad. Estas 8 palabras simples contienen todo lo que necesitas saber, todo lo que necesitas practicar para transformar completamente tu experiencia de la vida. Tómalas, hazlas tuyas, repítelas hasta que ya no sean palabras sino tu verdad vivida.
y observa cómo el destino, ese río misterioso que fluye a través de todas nuestras vidas, se alinea no porque lo estés forzando, sino porque tú te has alineado con él. Te deseo profundidad en tu práctica, coraje en tu exploración y alegría en tu despertar. Que recuerdes siempre quién eres, realmente. Conciencia infinita, jugando temporalmente en esta forma finita, creando, experimentando, evolucionando, despertándose. Este es tu derecho de nacimiento, esta es tu verdadera naturaleza. Y está esperando que la reclames ahora, en este momento presente, que es el único momento que existe realmente. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las profundidades de la conciencia. Que tu camino esté iluminado por la luz de tu propia conciencia despierta. Namaste.